Buenos días para todos. Bienvenidos a la conferencia sobre cómo ejercer un verdadero liderazgo con una comunicación asertiva, organizada por la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEM, con el apoyo de la doctora Sandra Milena Ávila, quien nos acompaña el día de hoy, brindándonos una breve presentación de su perfil profesional y nos contará acerca de este tema tan interesante. Recuerden que en el chat pueden ir registrando sus dudas o comentarios para al final de la conferencia exponerlos a la doctora. Antes de dar paso a la charla, quiero invitarlos cordialmente quienes deseen participar de la convocatoria de trabajos académicos para la edición del Congreso Internacional del año 2024, el Congreso Internacional de Mantenimiento y Gestión de Activos. En pantalla podemos ver la fecha límite de presentación de los resúmenes y los datos de contacto para mayor información. Bueno, en este momento los invito a compartir el link de esta conferencia que dejo en el chat con sus amigos y conocidos que deseen también participar. Bueno, sin más preámbulo, bienvenida doctora. Adelante, por favor. Ya mismo le voy a ceder los permisos de compartir. Buenos días, Valentina, muchas gracias. Buenos días a todos y todas las participantes que nos acompañan el día de hoy. Denme un segundo por acá, ya voy a generar la presentación para que por favor me puedan confirmar que todos pueden ver mi pantalla. Valentina, ¿me confirmas? ¿Ya la podemos ver? No, señora, en este momento no la podemos ver, doctora. Tranquila, no te preocupes. Entonces, Ahora sí, ahora sí. ¿Sí? sí, señora. Perfecto. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Entonces, nuevamente, buenos días. Quiero presentarme. Actualmente, yo soy Milena Ávila. Yo actualmente soy psicóloga organizacional y psicóloga clínica. Y pues el día de hoy voy a estar acompañándolos y acompañándolas a ustedes en este espacio. Cuento con aproximadamente 16 años liderando los diferentes procesos de talento humano en diferentes sectores del mercado y también he tenido la oportunidad, como les mencionaba, de trabajar como psicóloga clínica para adultos, niños, adolescentes, pero también pues acompañar claramente a equipos directores, desarrollo de líderes en todos estos procesos de transformación cultural, gestión del cambio, procesos de formación, desarrollo a nivel organizacional. Entonces, tengo diferentes formaciones, puntualmente en el área organizacional cuento con una especialización en gestión del desarrollo humano, certificación en neurocompetencias, programas integrales de dirección y a nivel clínico, pues soy especialista en trastornos emocionales y afectivos y actualmente estoy cursando mi maestría como psicóloga clínica. Entonces, tengo una mirada integral de procesos de desarrollo humano y me encanta poder estar con ustedes compartiendo este espacio. Vamos a trabajar un tema muy interesante que me apasiona profundamente y está está directamente relacionado con temas de liderazgo, ¿sí? En anteriores conferencias donde también he tenido la oportunidad de acompañarlos en este escenario, hemos abordado temas como, por ejemplo, liderazgo con sentido, la importancia del autoliderazgo y de hecho la comunicación es un factor clave a la hora de nosotros desarrollar ese autoliderazgo y por supuesto también si ejercemos hoy por hoy un rol de líder con equipos a cargo o bien sea, digamos, el relacionamiento que estoy teniendo a nivel laboral es un factor completamente fundamental y el día de hoy pues vamos a profundizar y hacer ese doble clic en temas relacionados con esa importancia de la comunicación. Entonces, desde ya, pues súper invitados a que disfruten completamente este espacio, que puedan tomar nota, que puedan hacer preguntas y sobre todo que podamos crear un espacio de comunicación asertiva, ¿cierto? Donde claramente respetemos nuestras opiniones, donde podamos participar activamente, donde tengamos una escucha activa, porque finalmente eso es fundamental para que todos podamos disfrutar, aportar y aprender, ¿cierto? Es de este tema relacionado con comunicación. Entonces, lo primero que quiero preguntarles el día de hoy es, ¿qué es la comunicación? ¿Qué es la comunicación para ustedes? Es un tema del cual hablamos permanentemente, ¿cierto? Y nos estamos finalmente comunicando todo el tiempo.
¿sí? Para ustedes, ¿qué es la comunicación? Los y las invito a que puedan abrir sus micrófonos, que puedan expresar sus ideas. ¿Qué es la comunicación para ustedes? O también que nos lo puedan dejar en el chat y tú, por favor, Valentina, me puedes compartir las respuestas. Claro, sí, señora. Entonces, de esta manera invitamos a todos los asistentes que levanten la mano o si desean pueden ir registrando su respuesta en la sección de preguntas para podérselas indicar a la doctora. Muchas gracias, Valentina. Siéntate en la libertad de abrir sus micrófonos. Este es un espacio seguro, basado en el respeto. Entonces, qué chévere poder escucharlos y escucharlas. ¿Qué piensan? ¿Qué es la comunicación? ¿Tenemos algún participante, Valentina? Bueno, doctora, en este momento se encuentran un poco tímidos los participantes. Ok, ok, no te preocupes. Vamos entonces, en la medida en que vayamos avanzando, tendré Ujú, otras preguntas para ustedes y probablemente vamos a interactuar un poco más. ¿Listo? Entonces, perfecto. básicamente cuando hablamos de comunicación, nos referimos a una condición que es inherente al ser humano a través de la cual nos expresamos, ¿sí? Esto que estamos haciendo el día de hoy, ¿qué es? Es comunicación, ¿cierto? El silencio también es comunicación, porque muchas veces decimos cuando estoy en silencio, mejor no digo nada para no comunicarme. Es todo lo contrario. El silencio y el evitar, comillas, comunicarte, de hecho ya estás transmitiendo algo, ¿sí? Nosotros desde que nacemos nos estamos comunicando, ¿sí? Nuestros primeros meses de vida utilizamos un tipo de comunicación que justamente es el lenguaje no verbal, ¿cierto? Mientras paulatinamente vamos desarrollando el lenguaje en términos de palabras, de oraciones, de frases y empezamos a comunicarnos de manera diferente. Pero entonces es un proceso inherente. Todos los seres humanos nos estamos comunicando de manera permanente. Y básicamente, ¿por qué? Porque somos seres sociales, ¿sí? Justamente en la época de pandemia, cuando nos limitaron de cierta forma en muchos aspectos en los cuales podemos expresar nuestra comunicación, ¿sí? Nos sentíamos de cierta forma coartados, no sentíamos esa libertad, probablemente tuvimos que recurrir a otro tipo de estrategias de comunicación para poder expresarle al otro qué pienso, qué siento, qué opino, compartir mi conocimiento, ¿verdad? Entonces, es una definición muy básica, ¿sí? Pero pues la idea no es complejizarla, porque finalmente esto es la comunicación, es lo que ustedes hacen en el día a día. Incluso desde que estamos en el vientre materno, ya estamos transmitiendo a través de los gestos algo que podemos llegar a estar sintiendo desagradable, agradable, ¿cierto? Entonces, fundamental la comunicación en los procesos de liderazgo, ¿sí? Cuando hablamos de comunicación, les traje algunas premisas que considero son fundamentales. Antes de entrar a hablar de los tipos y de los estilos de comunicación, quiero dejarles estas premisas y es, la comunicación es transversal en todas las áreas y roles que desempeño en mi vida, ¿sí? Entonces también hace parte, y lo hemos hablado en conferencias anteriores, hace parte de ese autoconocimiento que debo tener, ¿cierto? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Cuáles son mis fortalezas, mis oportunidades de mejora? ¿Qué me gusta? ¿Qué me molesta? ¿Cuáles son las reglas que tengo desde mi discurso verbal y mi comunicación? ¿Para qué soy bueno? ¿Qué tipo de decisiones estoy tomando? ¿Qué tipo de límites estoy poniendo? ¿Cuál es mi proyecto de vida? Todo eso hace parte del autoconocimiento y del autoliderazgo. Y dentro de este hay un componente fundamental, dentro de todo esto que les acabo de mencionar, y es ese componente de cuál es mi comunicación, cuál es mi estilo de comunicación, qué intención tengo al comunicarme, ¿sí? Y parte del autoconocimiento es entrar a ese proceso autorreflexivo y de autoconocimiento y de autoobservación y girar la cámara y entrar a revisar cómo me estoy comunicando. ¿Será que definitivamente aquellas emociones, pensamientos, saberes, los estoy comunicando adecuadamente? ¿Será que definitivamente estoy dejando un mensaje claro en el otro? ¿Me estoy asegurando de que el otro entendió mi mensaje? ¿Sí?
Eso es fundamental. Cuando les hablo de que es transversal a todas las áreas, es porque mi estilo de comunicación se permea a todas mis esferas humanas, a mi área familiar, a mi área social, a mi área en pareja, a mi área académica, a mi área laboral, etcétera. ¿Sí? Entonces, piensen en que la comunicación es esa línea transversal y permanente que siempre va a estar presente en su vida. ¿Sí? Entonces, justamente por eso cobra una importancia significativa de estar monitoreando permanentemente cuál es ese estilo de comunicación, qué canales y medios de comunicación estoy utilizando y si efectivamente está siendo asertivo hacia el otro, ¿sí? Entonces, desde ahí es importante tener claridad en esa premisa, ¿sí? Fundamental, siempre que comunicamos, es muy importante que tengamos claridad en la intención de lo que comunico. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi intención? ¿Para qué estoy comunicando lo que comunico? ¿A quién lo comunico? ¿Cómo lo comunico? ¿Cuándo lo comunico? ¿Y dónde lo comunico? ¿Sí? Muchas veces en nuestra cotidianidad, eh, yo siempre les digo que la vida muchas veces es como un ascensor y uno tiene tres opciones, ¿no? Tres botones. El botón del pasado, del presente y del futuro. Y uno puede elegir a qué piso va. Pero normalmente, ¿qué botón siempre tenemos oprimido? El futuro o el pasado, ¿no? Entonces también es el espacio para poderles decir que hagamos el ejercicio diario de intentar pasar más tiempo en ese piso del presente, ¿sí? Cuando estoy en el presente voy a ser mucho más consciente de la forma en que me estoy comunicando, ¿sí? Y no solamente cómo me estoy comunicando con el otro, con mi entorno. Mi entorno me refiero a las áreas que les acabo de mencionar, mi familia, mis amigos, mi pareja, mis compañeros de trabajo, etcétera, sino también aquí ahora en el presente la forma en que me estoy comunicando conmigo, ¿sí? ¿Qué palabras me digo? ¿Sí? ¿Cuál es mi lenguaje no verbal cuando tengo situaciones que me están afectando a nivel intrapersonal, ¿sí? Entonces la comunicación siempre va a ser en doble vía, hacia el otro, hacia mi entorno, pero también una comunicación interna, ¿cierto? Entonces, importantísima esta premisa, ¿bien? Otra premisa es asegurar que mi mensaje fue recibido y comprendido oportunamente y alinear expectativas, ¿sí? Muchas veces, o la mayoría de las veces, estamos en eso que llamamos piloto automático, muy en el futuro, muy en el pasado, pero pocas veces estamos en el presente, asegurando que efectivamente esa intención, ese objetivo que yo tenía al comunicar, efectivamente la persona o el entorno al cual me estoy dirigiendo, esa información está siendo clara y cuáles son mis expectativas. En ocasiones damos información confusa, ¿sí? Y muchas veces pasamos por obvio, ¿sí? Que el otro nos entendió y que mi mensaje fue claro y que mi expectativa fue clara. Y muchas veces decimos, pero ¿qué pasa? O sea, no entiendo por qué las personas efectivamente no logran los resultados. No entiendo si yo te dije esto porque finalmente hiciste lo otro. Y eso genera conflictos a nivel familiar, con mi pareja, con mis colaboradores, con mis compañeros, etcétera. ¿Sí? Entonces, siempre aseguremos, hay una estrategia que es muy válida y muy utilizada, que es parafrasear, ¿cierto? Parafrasear en doble vía. Cuando el otro se comunica conmigo, yo le puedo preguntar y decirle, mira, a lo que te refieres es a esto, esto y esto. Estoy teniendo clara la información, específicamente esto es lo que necesitas de mí, estos son los tiempos, ¿sí? Y de igual forma, cuando ustedes se comunican con el otro, aseguren que eso que quieren decir, efectivamente el otro lo entendió, ¿sí? Cuéntame qué comprendiste de mi mensaje, tienes alguna inquietud, repasen un poco esa comunicación que están teniendo para que efectivamente tengamos una comunicación asertiva y efectivamente logremos comunicar y transmitir esa intención que nosotros tenemos. ¿Listo? Otra premisa muy importante es todo lo que comunico impacta al otro, ¿sí? Muchas veces, en algunas ocasiones,
nos comunicamos, pero insisto, no nos damos cuenta las palabras que le digo al otro, que está transmitiendo mi lenguaje no verbal. ¿Será que estoy comunicando de manera constructiva o definitivamente será que a través de mi estilo de comunicación y mi tipo de comunicación estoy hiriendo y estoy transgrediendo al otro? ¿Sí? Entonces, eh, absolutamente todo impacta, ¿sí? El silencio también impacta. La comunicación positiva, que más adelante vamos a hablar de esta, también impacta al otro, ¿sí? Entonces, tenemos una responsabilidad muy importante en todo lo que comunicamos, en los mensajes, en la forma, en el contenido, ¿sí? Del cómo lo estamos haciendo. Nuevamente, la comunicación para el otro, pero también la comunicación para mí mismo, ¿sí? Todo aquello que me digo, ¿sí? Todo aquello que creo de mí, ¿m? Puede contribuir positiva o negativamente. Y igual para el otro, ¿bien? Y a partir de este concepto de lo que es comunicación y estas premisas que quise traerles, quiero preguntarles qué tipo de comunicación ustedes conocen. Pueden abrir sus micrófonos, pueden dejar ideas por el chat. Tal vez ya en lo que les he conversado hasta este momento, ya les he dejado algunas pistas, ¿cierto? ¿Qué tipos de comunicación conocen? Bueno, perfecto. En este momento los invitamos a que participen todos los asistentes con sus comentarios respondiendo a la pregunta que hace la doctora. En este momento, el ingeniero Juan Sebastián Olivares nos indica la comunicación verbal y no verbal. Muy bien, Juan. Así es, efectivamente. La comunicación verbal y no verbal hace parte de los tipos de comunicación, ¿cierto? Y nos queda faltando una. ¿Cuál creen que es? Que la utilizamos permanentemente y más a través de estos medios de tecnología. Se ha exacerbado este tipo de comunicación. Bueno, en este momento tenemos el comentario del ingeniero Gonzalo Ernesto Vega que dice, no se pueden abrir los micrófonos porque están bloqueados por el administrador, pero ingeniero, lo invito a que pueda levantar la mano. Ya en este momento yo le voy a habilitar el respectivo micrófono para que pueda dar su comentario. Listo, Muchas gracias. ingeniero, ya se encuentra habilitado. Hola Gonzalo, buenos días. Hola, buenos días, gracias. Buenos días para todos. Yo pienso que de pronto a lo que estás refiriendo, lo del chat, de pronto, perdón, a la comunicación que te refieres, es la comunicación que usamos por chat o por el mail, de acuerdo, digamos, la intención o lo que decías inicialmente. Bueno, valga la redundancia, eso intención o realmente lo que queremos transmitir, pues complementando un poco también a lo que decía inicialmente de la comunicación asertiva. De acuerdo, Gonzalo. Tú en este momento te estás refiriendo a la comunicación escrita, ¿sí? Es el tercer tipo de comunicación. Entonces, Juan nos decía, existe la comunicación verbal, la no verbal, y tú complementas muy bien, Gonzalo, diciéndonos, hay comunicación escrita, ¿sí? Y de acuerdo completamente contigo, hoy por hoy normalmente, por eso les decía que se ha exacerbado un poco esta comunicación, ¿no? Y es la comunicación escrita, los chats, los emojis, los correos, todos los mensajes que permanentemente estamos escribiendo a través de WhatsApp, ¿sí? Toda la comunicación, mensajes, fotografías, imágenes, videos que estamos dejando en las diferentes redes sociales, ¿no? Los mensajes que estamos dejando en Instagram, en Facebook, en TikTok, bueno, en las diferentes redes sociales, ¿sí? Y es el tercer tipo de comunicación, Gonzalo. Muchas gracias. Efectivamente es la comunicación escrita, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de estos tres tipos de comunicación, normalmente siempre lo utilizamos en el día a día, ¿sí? Y regularmente la comunicación no verbal y verbal siempre están acompañadas, ¿sí? En este momento yo les estoy hablando a ustedes y ¿qué hago?
mantengo contacto visual, muevo mis manos, tengo una posición específica, ¿cierto? Porque acompaño mi comunicación verbal, lo que digo, lo acompaño con mi comunicación no verbal. Ahí lo más importante, y quiero dejarles este mensaje, y es que hagamos todo lo posible por mantener coherencia en esa comunicación. No sé si tal vez les ha pasado en algún momento en su vida que alguien les está diciendo algo desde la comunicación verbal, pero sus gestos no están siendo coherentes con lo que me estás diciendo de manera verbal, ¿sí? Yo te puedo decir, yo te puedo preguntar cómo te sientes hoy, cómo estás, y tú me puedes decir bien, pero con tu lenguaje no verbal estarme expresando que probablemente no te sientes bien, ¿sí? Entonces, cómo lograr también a partir de esos ejercicios de autoobservación, de pedir feedback con el otro, si estoy siendo coherente con esa comunicación, ¿sí? Y eso muchas veces puede pasar porque no tengo claro mi intención al comunicar, ¿sí? O estoy distraído, mi atención está en otro lado, o porque intento hacerle creer al otro algo, pero pues definitivamente estoy sintiendo y pensando todo lo contrario, y eso finalmente no va a ser sostenible en el tiempo, ¿sí? Y eso lo va a identificar las otras personas, tu familia, tu pareja, tus amigos, tus colaboradores, tus compañeros de trabajo, ¿sí? Entonces, hagamos todo lo posible por tener esa coherencia y también desde esa mirada de autoliderazgo y de liderazgo hacia el otro, que haya un equilibrio, ¿sí? Yo les voy a contar algo desde mi experiencia personal. Yo tuve un líder en algún momento donde la mayor número de veces el canal de comunicación que utilizaba era WhatsApp y el medio que utilizaba era audios. Y este líder perfectamente podía dejarme tal vez 10, 15, 20 audios de 10 o 15 minutos en el día, ¿sí? Entonces, yo me pregunto, claramente no juzgo a ese líder, pero yo me pregunto qué hubiese pasado si tal vez hubiese tenido un equilibrio mayor con la comunicación verbal, su comunicación no verbal, si tal vez me das una llamada o si tal vez organizamos una videoconferencia, encendemos nuestras cámaras y puedo verte, ¿sí? Puedo sentirte, puedo conectarme contigo de manera diferente. No estoy en contravía, no estoy diciendo que los audios de WhatsApp sean inadecuados o el chat o los emojis, no. Mi mensaje es guardemos el debido equilibrio, ¿sí? ¿Qué necesita el otro de mí? Si todo el tiempo yo me comunico con mi pareja a través de emojis, pero cuando estoy con mi pareja no le expreso las emociones, no le digo lo que siento, pues ¿será que estoy teniendo una comunicación asertiva? ¿Sí? Ahí es importante entrar a revisar qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, cuáles son mis miedos, porque me estoy bloqueando a la hora de comunicar, ¿sí? Entonces, nuevamente, ese proceso de autoconocimiento y de autoliderazgo es muy importante, ¿sí? La comunicación finalmente siempre va a estar ahí, en tu día a día, cada segundo de tu vida, ¿sí? Pero tu autoconocimiento te va a permitir permanentemente observar qué tipo y estilo de comunicación estás teniendo y cómo lo estás utilizando, ¿sí? Cuando hablamos de la comunicación no verbal, hay unas estadísticas donde nos dicen que aproximadamente comunicamos o de lo que comunicamos, tal vez es el 85%, 90% se da a través de la comunicación no verbal, a través de los gestos, ¿sí? ¿Qué estoy comunicando a través de mis gestos? ¿Será que estoy comunicando que soy una persona cercana, empática, dispuesta, o al contrario estoy comunicando que soy una persona cerrada, dispersa, o que definitivamente no me importa lo que me estás diciendo, ¿sí? Por ejemplo, a veces yo he visto diferentes escenarios donde incluso me han dicho, claro, cuéntame qué necesitas. Eso me lo estás diciendo, pero en tu comunicación no verbal, en ese momento estás haciendo todo lo contrario, estás mirando tu celular o estás en tu computador o estás viendo el televisor o estás viendo tu tablet,
¿Será que esa comunicación no verbal está siendo coherente con la comunicación verbal? ¿Sí? Entonces, este es también un llamado de coherencia y equilibrio, ¿sí? En la comunicación escrita, fundamental, ¿sí? Reglas básicas de ortografía, eso también nos ayuda, ¿sí? A que el mensaje sea claro para el otro, a esa intención de comunicación. No es lo mismo una coma, un punto y coma, un punto aparte, un punto seguido, ¿verdad? Eso le da un mensaje diferente y la idea es entrar a revisar. ¿Será que mi ortografía está comunicando lo que realmente yo quiero comunicar a través de ese mensaje? ¿Sí? ¿Será que guardo un equilibrio entre los emojis que, por ejemplo, estoy utilizando? ¿Sí? Esos canales y medios de comunicación son increíbles porque nos han permitido acercarnos mucho más, ¿sí? Insisto, no estoy en contravía de esto, pero esa comunicación y cercanía humana también debe darse, ¿sí? Entonces, es entrar a revisar cómo guardo ese debido equilibrio y de si definitivamente estoy transmitiendo y estoy asegurando que el mensaje que quiero dar, efectivamente el otro lo comprendió de la manera adecuada. Bien. La comunicación no verbal, verbal y escrita son los tipos de comunicación. ¿Sí? Utilizo canales y medios de comunicación que ya lo mencionamos. ¿Sí? Y estos tipos de comunicación pueden darse en todos los estilos de comunicación, ¿sí? Siempre van a estar presentes. Ahora, quiero preguntarles, ¿cuáles son los estilos de comunicación? ¿Qué saben? ¿Qué se les ocurre? ¿Cada uno tiene claro cuál es su estilo de comunicación? Ingenieros, los invitamos a participar, a todos los asistentes, ya todos tienen la posibilidad de habilitar su micrófono o dejar sus comentarios en la caja de preguntas. Así es. Bueno, entonces, cuando hablamos de estilos de comunicación, los estilos de comunicación están influidos, ¿sí? Por mi historia de vida, ¿sí? Por los aprendizajes, por los modelos, por el contexto, por el entorno en el cual yo crecí, ¿cierto? Entonces yo tomo modelos de estilos de comunicación, ¿sí? Si tengo una comunicación agresiva, si tengo una comunicación pasiva, si tengo una comunicación pasivo-agresiva o si estoy teniendo al contrario una comunicación asertiva, ¿sí? Esos son los estilos de comunicación, ¿sí? Que finalmente mi estilo de comunicación, nuevamente, está dado por lo que aprendí de modelos, el entorno, mi contexto, por las situaciones per se que en este momento estoy viviendo, ¿sí? Entonces, nosotros los seres humanos, pues, digamos que per se tenemos algo desarrollado, ¿cierto? Que se llama empatía, ¿sí? Entonces, ¿será que desde la empatía y desde la compasión por el otro, efectivamente esto lo estoy poniendo en mi estilo de comunicación? ¿Esto está siendo claro para mí? ¿Está siendo claro para el otro? ¿Será que yo estoy siendo capaz de leer un contexto y de ajustar mi estilo de comunicación según la situación que esté viviendo a nivel laboral, familiar, académica? ¿Sí? Entonces, cuando les digo que giremos la cámara y hagamos ese ejercicio de autoobservación, tengo claro cuál es mi estilo de comunicación. Ese estilo de comunicación representa lo que yo soy, representa mi propósito de vida, representa mis valores, representa mis fortalezas, la forma en que me estoy comunicando realmente está siendo transparente para el otro, estoy teniendo una comunicación genuina, válida, ¿cierto? Estoy perdiendo o ganando credibilidad con mi comunicación, ¿sí? Entonces, la invitación es, revise cada uno de ustedes cuál es su estilo de comunicación, ¿sí? Y nuevamente, un llamado a la coherencia, ¿sí? He tenido la oportunidad de conocer personas que, que no logro, o sea, finalmente no termino de entenderlos, ¿no? Porque con su equipo se comunican de una forma agresiva, con su líder se comunican de una forma pasiva,
con su familia se comunican de una manera asertiva. Entonces, mi pregunta para este tipo de personas es, ¿realmente tienes claro quién eres tú? ¿Te autoconoces realmente? Porque es importante leer escenarios y contextos, por supuesto, ¿sí? Pero yo no cambio un estilo de comunicación de un momento a otro o tantas veces en el día, ¿sí me explico? Claro, si yo estoy en una reunión donde probablemente tengo que tener un estilo un poco más autoritario, por decirlo de alguna forma, porque en ese momento la decisión recae en mí. Yo puedo tomar una decisión, comillas, no apelando a la democracia, pero sí de manera autoritaria, pero que yo tome una decisión específicamente yo sola, ¿sí? Eso no implica necesariamente que tenga que tener una comunicación agresiva, ¿sí? ¿Sí me explico? ¿Sí? O yo puedo definitivamente eh, sentirme impedido para opinar porque no soy la más experta en ese tema, pero eso no necesariamente significa que yo deba utilizar un estilo de comunicación pasiva. Yo puedo ser asertiva bajo cualquiera de los dos escenarios, utilizando mi lenguaje no verbal, verbal, escrito, ¿cierto? Pero desde ese estilo de comunicación asertivo. Bien, entonces, cuando hablamos de estilos de comunicación, les mencioné la comunicación agresiva, ¿sí? Básicamente son personas que naturalmente tienen opiniones que son inflexibles, las opiniones de los demás no son válidas, son personas que por lo general no tienen desarrollada o no ponen en práctica la escucha activa, ¿cierto? Comunican de manera autoritaria, sarcástica e irrespetuosa, ¿sí? Su lenguaje corporal y su tono de voz son intimidantes, normalmente intimidan al otro, asumen una posición corporal desafiante, ¿sí? La comunicación agresiva que puede generar en el otro, porque acuérdense que todo lo que comunico, desde la forma y el contenido, impacta al otro. ¿Qué puede generar esta comunicación en el otro? Puede generar sentimientos de culpa, sentimientos de humillación, de violación de los derechos, sentimientos de amenaza y definitivamente este tipo de comunicación tiende a fracturar las relaciones sociales, ¿sí? Este estilo de comunicación básicamente está en personas que naturalmente creen que pueden influir desde su liderazgo, desde el poder y el miedo, porque finalmente eso es lo que transmite, ¿sí? Y esta comunicación es directa y completamente coercitiva, ¿sí? Allí claramente está involucrado comunicación verbal, comunicación no verbal y comunicación escrita. Desde esos diferentes tipos de comunicación se permea el estilo de comunicación agresivo para el otro. Quiero preguntarles desde una mirada de liderazgo constructivo hacia el desarrollo de equipos a cargo, ¿sí? O hacia mi relacionamiento con pares en mi ámbito laboral, o hacia mi relacionamiento con familiares, con amigos, en temas académicos. ¿Esta comunicación será funcional y sostenible en el tiempo? ¿Ustedes qué creen? De hecho, han estado expuestos a comunicarse con personas que asumen este estilo de comunicación y de ser así, ¿cómo se han sentido? Perfecto, adelante, ingeniero Gonzalo. Milena, lo que pasa es que muchas veces esta comunicación se puede dar es porque previamente hubo un antecedente cuando digamos más que con un par, con un líder se recibe o con un par por el tema de la rivalidad, pienso yo. Por ese tema de la competencia, de quién sabe más o quién se quiere dar a mostrar más en ese ámbito, al jefe, al líder, al gerente, bueno, al que sea, a un nivel jerárquico superior. Y entre pares lo mismo, porque uno se siente amenazado a nivel de como escalabilidad o de credibilidad de lo que uno es o el rango o funciones que uno tiene. Por eso muchas veces uno mantiene como rodeado de toda esta comunicación, que es donde muchas veces uno tiene que ser como muy, no sé si la palabra sea como más allá de madurez, sino entender que el ámbito laboral es muy diferente al personal.
Muchas veces uno puede decir en la oficina tuve un inconveniente con un compañero, o bueno, lo digo yo como hombre, pero salimos de la oficina 5 o 6 de la tarde y vamos a jugar un partido de fútbol y somos los mejores amigos, compañeros, reímos y ya, pero se dejó el ámbito laboral fuera de lo personal, que muchas veces esa comunicación, como le decías anteriormente, como la comunicación verbal, ahí se rompe, permitiendo que esta comunicación agresiva se mantenga. De acuerdo, Gonzalo. Y tú me hablas de algo muy importante y es situacional, ¿sí? Es natural que en los ámbitos laborales tengamos diferencias con nuestros compañeros, ¿sí? Que hayan reuniones donde tengamos discusiones, donde tengamos conversaciones difíciles, pero siempre guardando el equilibrio en el respeto por el otro, ¿sí? Yo puedo tener una diferencia abismal con un compañero en términos de criterio, en términos técnicos, en términos de decisiones, ¿sí? Pero ahí lo más importante es que de manera asertiva yo pueda expresarle al otro mi opinión, pueda poner sobre la mesa límites y pueda llegar a hacer acuerdos sin necesidad de utilizar la comunicación agresiva, ¿sí? Gonzalo, ¿estoy en línea contigo? Sí, así es, pero lo que pasa es que, bueno, te la acepto y sí, es muchas veces lo que yo trato de hacer, de tener esos acuerdos y ver no quién tiene la razón o yo cedo como para darte contentillo, no, pero sí entiendo Perfecto. tu punto de cómo bajar esa reactividad. Claro que sí, Gonzalo. Y ahí tú mencionas algo fundamental y es como estamos en un momento de discordia y la reunión llegó a un nivel mayor, ¿cierto? Pero ahí también apelo a la regulación emocional, ¿sí? Y tú como líder, hay algo en psicología que se llama heterorregulación y corregulación, ¿sí? Si tú empiezas a discutir, a gritar al otro, pues probablemente desde tu rol como líder ahí no estarías ejerciendo ese rol de heterorregulación al otro, ¿no? Sentido en un líder que guarda la compostura, pero por supuesto un líder que también puede expresar su inconformidad de manera asertiva sin llegar a agredir al otro a través de un lenguaje tosco, hostil, pasando por encima del otro, ¿sí? Entonces, este ejemplo que tú das me parece muy al lugar y me parece perfecto, Gonzalo, ¿sí? Porque muchas veces creemos que porque haya una situación difícil en la organización o porque tengamos una diferencia, tenemos que ser agresivos. Al contrario, ahí es cuando más asertivos tenemos que llegar a ser, ¿cierto? Utilizando diferentes estrategias. Ahora bien, si yo trabajo en una cultura organizacional donde el estilo de comunicación es permanentemente agresivo y esto me está afectando negativamente, ahí es el llamado que yo les hago a ustedes a que tomen decisiones diferentes, ¿sí? Hasta donde yo estoy dispuesto a tolerar una comunicación agresiva y permeada en toda la organización, ¿sí? Porque muchas veces decimos, pues estoy en esta organización, aquí ya es así y pues yo prefiero asumir una posición pasiva y aguantar hasta donde más pueda, ¿sí? O yo entonces cambio mi estilo de comunicación, dejo de lado lo que yo soy como persona y empiezo a tener una comunicación agresiva porque finalmente es la única forma de sobrevivir en esta cultura organizacional, pero al final del día me sigo sintiendo mal porque finalmente mi estilo de comunicación no es ese y estoy dejando de lado lo que realmente soy como persona desde mi autoconocimiento y mi autoconcepto. ¿Sí? Entonces, ese mensaje también quiero dárselos y me parece perfecto el ejemplo que pones, Gonzalo. ¿Sí? Además que ese ejemplo que tú pones es la realidad de las organizaciones. ¿Sí? Entonces, Mira, también Milena, desde ahí. qué pena que te interrumpa. Algo que también sucede y lo que tú decías, a veces la gente o en el ambiente laboral que llegamos, sea que uno sea nuevo, antiguo, lo que sea, uno muchas veces se deja permear por el voz a voz o la imagen que tenga del líder o de un compañero de los demás. Muchas veces uno no se toma el tiempo de conocer a la persona para tener una percepción, sino al contrario, uno entra en una zona de confort de que, si esa persona
no sé, tienen una mala percepción o comentarios negativos de esa persona, uno se queda con eso para evitar el sentido de no entrar en ese choque, no llegar como más allá de un acuerdo de llegar a hablar con alguien y conocerla. Y ahí es donde pasa eso. El momento que haya un choque, uno así como se dice, como dice el dicho, uno ya llega como con los taches arriba, con las garras afuera, cuando perfectamente la otra persona es muy diferente a lo que le habían planteado. Y uno llegó de una de manera agresiva cuando perfectamente la otra persona no lo estaba esperando o no es como lo que uno cree. De acuerdo, Gonzalo. Así es, ¿no? Es muy humano juzgar, ¿sí? Normalmente siempre juzgamos, ¿sí? Pero es darme la oportunidad de justamente lo que tú decías. Yo me voy a dar la oportunidad de conocer al otro, de crear un espacio de comunicación, ¿cierto? Entonces, y ahí viene todo lo relacionado también con esas reglas verbales, ¿no? Nos quedamos con lo que el otro nos dijo, no, es que ese jefe es tenaz, a él no se le puede ni hablar. ¿Mm? O ese jefe es mala gente, o ese líder nada que ver, o ese compañero de pasa tal cosa con él, y uno qué hace, se cree eso y asimismo se comporta. Acuérdense que el lenguaje crea realidades, ¿sí? Y si desde el lenguaje, desde lo que me comunicaron a mí, yo me lo creí tal cual, asimismo voy a empezar a tener mi comportamiento y asimismo voy a empezar a comunicarle al otro. Entonces, esto que dices, Gonzalo, es muy importante y es un llamado y tengo un poco más adelante hacia los últimos, hacia la finalización de la presentación y es darme la oportunidad y ser flexible de conocer al otro, de tener ese espacio, ¿sí? Porque como tú dices, ya llego con los taches arriba desde una comunicación agresiva y ni siquiera tengo un motivo claro y ya llego con una intención de comunicar que me estoy defendiendo y una comunicación preventiva con algo que probablemente me dijeron, pero finalmente yo no sé si es así o no, ¿sí? Y justamente por eso se presentan varios conflictos en las organizaciones. Y si ustedes son líderes, bien sea que tengan equipos o no a cargo, mi llamado es abran espacios de comunicación, sea para tomar una decisión laboral o sea para crear espacios de integración, de conocimiento con sus compañeros, que puedan tener un espacio para que puedan opinar libremente y podamos también crear esos escenarios para que el otro se pueda expresar, pero también para que le demos la oportunidad de que nos conozcan, ¿sí? Pero también de conocer al otro. Entonces, muy al lugar lo que nos dices, Gonzalo. Muchas gracias. Hay otro estilo de Doctora, comunicación que es la mm, comunicación. doctora, discúlpame, qué pena contigo. Para cerrar de pronto esta parte, tenemos dos comentarios de dos ingenieros. Entonces, el primero del ingeniero Freddy Ariza nos indica no para nada porque se pierde el liderazgo. Y de la ingeniera Angie Caterine, que nos dice funcional no creo, y si lo es por poco tiempo, pues ya la otra persona se sentirá atacada y no aguantará. Así es. Muchas gracias por sus observaciones. Hacen todo el sentido, ¿sí? El estilo de comunicación agresiva y permanente no es sostenible en el tiempo. ¿Por qué? Pues porque vas a tener colaboradores que ya no van a opinar, colaboradores en los cuales se van a sentir transgredidos, colaboradores que probablemente su desempeño va a bajar. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy con miedo, mi concentración, mi atención, mi memoria, mi ejecución tienden a bajar el nivel. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo miedo, cuando yo tengo un líder que se comunica de manera agresiva conmigo todo el tiempo, me siento amenazado todo el tiempo. Entonces, yo pongo todo mi cuerpo y todo mi cerebro en alerta porque hay una amenaza permanente, ¿sí? Entonces, mi cuerpo en ese momento no le interesa concentrarse, la atención, concentrarse en las tareas, concentrarse en las decisiones. Mi cuerpo en qué se centra? En estar preparado para huir, ¿sí? Es por eso que el, el, el que todo el tiempo transmitamos o creamos que somos influyentes a través del poder y a través del miedo, finalmente eso no es funcional, ¿sí? Porque eso no se van a ver los resultados del equipo, se van a ver impactados, los resultados del equipo, los resultados tuyos como líder, los resultados de la organización. Entonces, también hay un componente ahí
biológico, ¿cierto? Que está, digamos, en medio de esta comunicación agresiva hacia el otro. Bien. He conocido líderes que dicen, no, pues yo soy un hombre y así funcionan mis equipos de trabajo. Ok, es algo cuestionable, ¿no? Porque son personas que tienen en sus áreas indicadores de rotación, accidentalidad, ausencias recurrentes, baja el desempeño. Entonces, también es entrar a preguntarse si efectivamente esa comunicación está siendo funcional y sostenible en el tiempo. Bien, muchas gracias por sus comentarios. Complementan esto que les acabo de mencionar. Bien, hay otro estilo de comunicación que es la comunicación pasiva. ¿Sí? La comunicación pasiva puede ser el resultado de tener líderes, pares, familiares, compañeros que tienen una comunicación agresiva. Yo pude haber tenido una comunicación asertiva, pero he estado tanto tiempo expuesto a una comunicación agresiva por parte del otro que me retraigo y empiezo a tener una comunicación pasiva. O definitivamente no es el resultado de haber estado expuesto a este tipo de situaciones, pero simplemente desde mi aprendizaje, desde niño y desde mi historia de vida, yo he asumido un estilo de comunicación pasiva, ¿sí? Entonces, básicamente la comunicación pasiva, naturalmente estas personas no se involucran, no dicen lo que realmente piensan, sienten, son permisivos y evitan el conflicto, ¿sí? Normalmente porque evitan el conflicto, porque te ven el castigo, ¿sí? Y no solamente el castigo, estoy hablando de castigo físico, también castigo psicológico, ausencia por parte del otro, ¿cierto? Entonces hay cierto temor. Yo mejor no digo lo que siento y pienso, pues porque me van a regañar o porque no me van a aprobar, porque esto no está bien para la sociedad, ¿sí? Entonces ahí también hay ciertos miedos desde su historia de vida que puede estar generando una comunicación pasiva. ¿Mm? Se comportan de manera tímida e insegura, muestran actitudes no verbales de sumisión, ¿sí? Y la comunicación pasiva genera insatisfacción y frustración en quien ejerce el estilo de comunicación, pero también en el receptor, ¿no? Porque a veces les hablamos a nuestro equipo, bueno, cuéntame, ¿tú qué piensas de esto? No, pues lo que dice mi compañero está bien. No, no tengo nada que opinar. Eh, Son inseguros, no toman decisiones, ¿sí? Entonces, también, nuevamente la coherencia. Si yo como líder le creo espacios de comunicación, de opinión, donde mis colaboradores pueden expresarse abiertamente, ¿sí? Probablemente con un adecuado acompañamiento de mi equipo de trabajo, de personas que tengan esta comunicación pasiva, yo podría irlos llevando a que tengan una comunicación asertiva, acompañándolos de manera adecuada, no exponiéndolos negativamente, ¿sí? Escuchándolos, acompañándolos, moldeándolos, ¿sí? Y eso también es importante desde tu rol como líder, ¿sí? La comunicación es indirecta y no es coercitiva. Son personas que prefieren estar atrás, ¿sí? Eh, Son personas que pueden estarse sintiendo mal con algo o estar molestos y no te lo van a decir, ¿sí? Y eso tampoco es sostenible en el largo plazo, ¿bien? Tenemos también un estilo de comunicación que es la combinación entre pasivo y agresiva, ¿sí? Que es un poco lo que Gonzalo nos decía ahorita y es la gente que probablemente habla del otro, ¿no? Pues es que se la pasan diciendo, no, es que imagínate que aquel hizo tal cosa o aquel es de esta forma. ¿Mm? Son aquellas personas que están como en ese corrillo de pasillo, pero finalmente nunca le dicen las cosas al directamente implicado, ¿sí? Son personas que están en el detrás, hablando de lo que sienten, de lo que piensan, de lo que opinan, pero de una manera pasiva, atrás, hablando del directo implicado, ¿sí? Básicamente son personas que utilizan las indirectas y no, por lo general no discuten los problemas o sus opiniones o su conocimiento o sus decisiones con el directamente involucrado. Evitan el conflicto, sin embargo terminan creándolo, ¿sí? En ese corrillo de pasillo permanentemente, pues finalmente algún conflicto terminará por desatarse.
¿sí? Su comunicación es indirecta y sí es coercitiva, porque es coercitiva a diferencia de la pasiva, porque en la pasiva mi intención no es hacerle daño al otro, ¿saben? Es más como, no quiero que me hagan daño, ¿sí? En la pasiva agresiva sí es coercitiva, porque finalmente tengo una intención negativa hacia el otro, pero no te lo digo de manera directa, ¿sí? Importantísimo, detectar este tipo de comunicación en los equipos de trabajo, ¿sí? Y empezar a desplegar estrategias para evitar al máximo este tipo de comunicación pasivo-agresiva porque hace mucho daño, ¿bien? Y para finalizar, el estilo de comunicación del cual hablamos y aplaudimos, pero no sé si en ocasiones o como quisiéramos la implementamos, y es la comunicación asertiva, ¿sí? Cuando hablamos de comunicación asertiva, igual es utilizar mi comunicación verbal, no verbal y escrita de una manera adecuada, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de comunicación asertiva es expresar, acuérdense que la comunicación es expresar, ¿no? De manera clara, objetiva y oportuna nuestro punto de vista, lo que pienso, mis emociones, mis sentimientos, con un componente de honestidad, respeto, sin la intención de menoscabar, ofender, herir a la otra persona o a sus opiniones, ¿sí? Claridad en la información, objetivamente, comillas, sin juzgar y oportunamente, ¿sí? Conservar el equilibrio entre empatía, seguridad, firmeza y veracidad. Capacidad de escucha y flexibilidad aceptando la diferencia, ¿sí? Era lo que hago muy también alusión al ejemplo que trae Gonzalo, y es, pues yo también acepto la diferencia, pero me doy la oportunidad de conocer al otro, soy flexible cognitivamente, soy flexible psicológicamente, ¿sí? En la comunicación asertiva se hace todo lo posible por evitar los UMIs. ¿Qué son los UMIs? Son las unidades de medida inespecíficas. Comunicarme a través de, es que tú siempre eres así, es que tú nunca, ¿sí? Eh, esas palabras hieren mucho, ¿sí? Entonces es cómo lograr ser muchísimo más específicos, hablar con cifras, hechos y datos en esta situación específica. X cantidad de número de veces, ¿sí? Entonces, eso también es comunicarnos asertivamente, ¿sí? No juzgar y nos involucra, esas personas o este estilo de comunicación permanentemente está transmitiendo disposición, me quiero involucrar contigo, trabajemos juntos en una solución, ¿sí? Esa también esa disposición para el cambio. Genera relaciones basadas en la confianza, el reconocimiento y la validación emocional al otro. Cuando hablamos de confianza, si yo tengo credibilidad en mi líder porque es coherente en su comunicación con lo que piensa, con lo que dice, con lo que siente, con lo que hace, utiliza una comunicación asertiva, probablemente yo voy a sentir que puedo confiar en él, que puedo creer en él, que me puedo expresar, que le puedo decir, cometí un error, ¿sí? Que le puedo decir, mira, tengo esta idea, quiero proponértela, ¿sí? Que en el día a día puedo decirle cómo me siento, y también puedo sentir la confianza de decirle a mi líder, pienso esto, esto y esto de ti, ¿sí? Sin necesidad de recurrir a una comunicación agresiva, pasivo-agresiva o pasiva, ¿sí? El reconocimiento, utilizar palabras, mi lenguaje no verbal y mi comunicación escrita y dar reconocimiento a mi equipo, ¿cómo? Escribiendo y utilizando esos canales y medios de comunicación. Te felicito, lo hiciste muy bien, me siento orgulloso de ti. Desde mi lenguaje no verbal, darte un abrazo, ¿sí? Apretar, darte un apretón de manos, tocar tu hombro. ¿Por qué no hacerlo? Porque nos da miedo perder poder. Recuerden que ejercer liderazgo desde el poder y el miedo afectamos salud mental del colaborador, afectamos resultados y desempeño del área, de ti como líder y de la compañía, ¿no? Entonces, desde el refuerzo positivo está comprobado y hay validación científica en esto. Y cuando somos líderes y reforzamos a nuestros equipos de trabajo, su nivel de engagement, es decir, su nivel de compromiso tiende a incrementarse y sus resultados tienden a potenciarse cada día más.
¿sí? Entonces, utilicen la comunicación asertiva para reconocer a su equipo, ¿sí? Y que también desde mi lenguaje no verbal transmita esa felicitación, ¿sí? Hay líderes que felicitan a sus equipos y ni siquiera los miran a los ojos, ni siquiera sonríen. ¿Mm? ¿Será que realmente se están sintiendo orgullosos de ellos? ¿Será que realmente es una felicitación? ¿O al contrario, su lenguaje no verbal está transmitiendo miedo, envidia? O me tocó ahí felicitarlo pues porque para tenerlo contento, ¿sí? Entonces, utilicen esa comunicación asertiva con sus equipos de trabajo, con su líder, pero también con su familia, con sus amigos, con sus compañeros, ¿sí? Bien. Y validación emocional. Normalmente y desde niños nos invalidan emocionalmente, ¿sí? ¿Qué es invalidación emocional? Entonces, no llores, llorar está mal. em, no quiero ponerme acá a hablar de temas de género, ¿no? Pero por lo general, ¿qué le dicen a los niños? Tú eres un niño, no tienes derecho a llorar, tú eres una niña, sí tienes derecho a llorar, porque estás de mal genio, por esa bobada te pusiste de mal genio, ¿sí? Estás llorando por esa tontería y ¿por qué vas a sentir miedo por eso? Nos invalidan emocionalmente, nos obligan a que neguemos la emoción, nos dan un mensaje de que sentir esas emociones está mal, ¿sí? Em, o cuando sentimos esas emociones, los que están a nuestro entorno nos dicen, no, 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 ya no llores más, mira, yo ya te paso acá este caramelo, ¿sí? O no, no te preocupes, yo hago el informe por ti. No, no, eso es invalidación emocional. Entonces, desde la comunicación asertiva, validemos a nuestro equipo utilizando frases como, estoy aquí para ti, te comprendo, te escucho, probablemente si yo estuviera en tus zapatos, probablemente me sentiría similar a ti, ¿cierto? Cuéntame cómo te puedo apoyar, ¿sí? Eh, y eso hace que esa confianza, ese respeto, ese compromiso del colaborador se aumente. Pero también valídate emocionalmente tú mismo, porque recuerda que para girar la cámara y autoobservarte y revisar cuál es tu estilo de comunicación, tienes que revisar emocionalmente cómo estás, tienes que revisar pensamientos, tienes que revisar tu historia de vida, tienes que revisar cómo te sientes. Entonces, no te invalides, ¿sí? Y las emociones como tristeza, miedo, ira o rabia tienen muy mala reputación, pero no existen las emociones ni positivas ni negativas, están ahí y cumplen una función. Entonces permítele a tu equipo que comunique sus emociones a través de su lenguaje, ¿sí? Y debes estar ahí para ellos, ¿sí? No estoy enviando un mensaje de asumamos una posición maternalista con nuestros colaboradores, no, pero pues no tiene nada de malo que si un colaborador está triste, te lo pueda expresar, que le puedas decir, estoy acá para ti, ¿cómo te puedo ayudar? Si está en una situación difícil a nivel laboral porque cometimos un error, ¿sí? No es crucificarlo, pues, y sepultarlo, sino decir, ok, cuéntame cuál fue la situación, qué has pensado, cómo lo podemos solucionar, cómo te puedo ayudar y empezar a monitorear y a generar estrategias para que ese tipo de situaciones no se vuelvan a presentar. ¿Me explico? Pero desde esa validación emocional, desde tu estilo de comunicación asertiva, ¿sí? Coherencia entre lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos. Fundamental para tener credibilidad con nuestros equipos de trabajo. Tú puedes saber un montón, ¿sí? Puedes ser el ingeniero más reconocido, la psicóloga más reconocida, el médico más reconocido, pero finalmente eso está en los libros, ¿sí? Y en cierta experiencia que has forjado. Pero la credibilidad que logras como líder no se da solamente a través de lo que sabes, sino a través de lo que eres, muestras y comunicas a tus equipos de trabajo, no solamente desde el saber técnico, ¿sí? Y esta comunicación asertiva es directa y no es coercitiva, ¿sí? Si un colaborador tuyo está en una situación difícil, estás ahí para él desde una comunicación asertiva, con límites, con consecuencias, con acuerdos, por supuesto. Acuérdense que una comunicación asertiva no es decir, todo está bien, acá no pasó nada, todo está perfecto. No, al contrario, es poder expresar eh, eh, lo, que no, lo que no está bien, lo que sí está bien, pero de manera
asertiva. ¿Bien? Factores claves, ya para finalizar, porque ya se me está acabando el tiempo. Entonces, autoobservación de nuestra forma en comunicarnos, de la forma en que me comunico y me relaciono con el otro, fundamental. Solicitar feedback en doble vía. Conocer al otro y contar con mayor flexibilidad para aceptar la diferencia. Clave la regulación emocional, que ya hemos hablado de esto. Expresar nuestra comprensión y validación al otro, que ya se los acabo de mencionar. Entiendo cómo te sientes, te comprendo, no lo había pensado de esta forma. Utilicen sus palabras, su lenguaje verbal, no verbal, escrito, para validar a sus equipos. Incorporar el reconocimiento. Y aquí hay algo importante que quiero decirles, y es: utilicen, por favor, gracias, aceptar sus errores y disculparse. Fundamental. También tuve líder en algún momento en el cual estuve casi alrededor de 6 años. Nunca escuché un gracias o un por favor, y hoy por hoy me sigo preguntando qué pasa. ¿Sí? Muchos líderes creen en ocasiones que decirle por favor a un colaborador o decirle gracias pierde poder, pero es todo lo contrario. Es como lo hace sentir importante. De hecho, son normas mínimas de urbanidad, dirían por ahí, de respeto, pero hay líderes que no lo utilizan. Utilízalo con tu familia, con tus compañeros, con tus amigos. Parece obvio lo que les estoy diciendo, pero en el día a día no pasa. Comunicar con una intención oportuna, clara, eligiendo un canal y un medio adecuado según la persona y la situación. Comunicar permanentemente evitando la sobrecomunicación e hiperconexión, lo que les decía, los 20 audios diarios de 20 minutos cada audio, ¿cierto? O todo el tiempo por chat, o todo el tiempo llamada telefónica. Encontremos un equilibrio. Y hace parte del conocer a tu equipo. Hay colaboradores que, no sé, se sienten más cómodos que los llames, hay otros que se sienten más cómodos en una videoconferencia. Eso también hace parte de conocer a tu equipo. No estoy diciendo que siempre lo podamos hacer de esa forma, pero sí cómo logras, a través del conocer tu equipo, lograr estrategias cuando tengamos reuniones en equipo, pero también cuando tengamos reuniones individuales. Bien. Y esto, por supuesto, impacta la salud mental y seguridad psicológica de nuestros colaboradores. ¿Sí? Temas de salud mental que hoy por hoy cobran aún más importancia y relevancia, no solamente porque el colaborador baja el desempeño o porque tenemos a Ministerio de Trabajo, sino porque genuinamente quiero hacerlo, quiero cuidarte y quiero revisar cómo está mi estilo de comunicación desde mi liderazgo. ¿Sí? Esto nos va a permitir fortalecer lazos de confianza, inspirar a los demás a influir positivamente, fortalecer ese nivel de engagement del cual les hablaba, generar mayor agilidad organizacional en términos de si un colaborador tiene confianza en ti, si un colaborador se puede expresar, si un colaborador sabe que tú lo estás respaldando, pues claramente va a estar más empoderado, va a poder tomar decisiones, va a poder tomar límites, va a poder tener unos resultados diferentes, y eso va a impactar los resultados y la reputación como compañía y de ti como líder, por supuesto. Y nuevamente, impacto en salud mental, mitigando el riesgo psicosocial. Quiero dejarles para despedirme esta imagen que la encontré por ahí en redes. Un genio, y lo que le están pidiendo es: dinos palabras mágicas, y el genio les dice: por favor y gracias. Solo necesitas un segundo de tu tiempo para impactar vidas, desde lo que comunicas, desde tu estilo y desde los tipos de comunicación. Muchas gracias. Me encantó compartir este espacio con ustedes. Comunicación es un tema para quedarnos horas y horas y horas hablando, pero intenté traerles aspectos fundamentales que complementan muy bien las charlas anteriores que hemos tenido de liderazgo. Quiero dejarles mis datos, ahí encuentran mi número telefónico, mi correo. Estoy acá dispuesta para apoyarlos y apoyarlas en lo que necesiten. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora, por esta presentación. Tenemos una pregunta en el chat. No sé si de pronto podemos exponerla. Claro. Sí, sí, Bueno, sí. Pues estoy perfecto, pasada doctora. 4 minutos en términos de tiempos de A100. Yo tengo en este momento el tiempo para responder la pregunta, pero dime tú, Valentina, porque me pasé un poquito. Ok, perfecto, doctora. Entonces, en este momento vamos a responder las dos preguntas que tenemos en el chat y ya daríamos por finalizada la sesión. Entonces, la Perfecto. primera dice, sobre la comunicación pasiva reactiva, ¿nos podrías dar un ejemplo de cómo abordar a las dos personas que tienen en conflicto, ya que como uno como líder desea ser neutral y
no dar la razón al otro y claramente no perder el respeto por ambos colaboradores por la decisión que se tomó. Ujú, ujú. Ok, ahí quiero darles claridad, ¿no? Quiero que dar claridad en la pregunta. ¿Un colaborador tiene comunicación pasivo y el otro es comunicación agresiva o los dos tienen la combinación de los dos estilos de comunicación para poder responder bien a tu pregunta? Claro, sí, señora. Entonces le damos el paso a la palabra al ingeniero Gonzalo Ernesto, que es quien nos indica esta pregunta. Adelante, ingeniero, está habilitado su micrófono. Hola Gonzalo, cuéntame, dame un ejemplo para poderte orientar un poco mejor. Yo soy el líder, está Pedro y Juan. Pedro es agresivo y Juan es asertivo, reactivo. Pero entonces, pues, yo al notar como el malentendido, los llamo a los dos. Pedro, Juan, ¿qué está pasando? Están generando como distorsión en el equipo. Entonces, Juan me da su razón, Pedro me da su razón. Pero entonces veo que uno está reactivo. Yo como líder, pues no quiero darle la razón al uno o al otro, porque cada uno tendrá su percepción de las cosas. Entonces, allá voy. Uno como líder, uno queda en la mitad. Uno cómo puede llegar a tener o ser como más asertivo para tener como una visión neutral y lograr un acuerdo, que era lo que decías inicialmente. Claro, Gonzalo, muchas gracias por tu pregunta, muy interesante. Mira, lo primero, cuando se presentan ese tipo de situaciones, lo primero que yo les quiero recomendar o les sugiero desde mi conocimiento y desde mi experiencia es, la primera conversación que ustedes tengan tiene que ser individual. Es decir, a cada uno de los involucrados lo citan de manera individual para poderlos escuchar, ¿sí? Y que en esa conversación, tanto tú como líder como tu colaborador tenga muy clara la situación, que haya argumentos en términos de cifras, hechos y datos para conservar una mayor objetividad, ¿sí? A la hora de proponer una estrategia de solución, ¿sí? Y a la hora de mirar de manera integral la situación que está pasando. Entonces, lo primero es, los escuchamos a cada uno de maneras individuales, ¿cierto? Y ya luego, a partir de esa información que logremos reunir, ¿sí? Podemos ya generar una reunión con los colaboradores implicados, donde haya una claridad al inicio de la reunión de acuerdos, qué está permitido y qué no está permitido en la reunión, ¿sí? Más allá de tu estilo de comunicación del líder y de los colaboradores, porque queremos hacer un encuadre y crear un espacio seguro y asertivo para ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué está permitido y qué no está permitido en la reunión? No está permitido dictar, no está permitido juzgar, no está permitido A, B, C, D, ¿sí? Y qué sí está permitido en la reunión, ¿cierto? Y tener muy claro cuál es el objetivo de la reunión. Entonces, esta es la situación que se presentó, tenemos estas y estas observaciones, a partir de eso vamos a construir una solución, ¿sí? Donde cada opinión de ustedes será válida y ahí lo que puedo sugerir también es que hagamos una estrategia de resolución de problemas que tiene 5 pasos, ¿sí? Uno, para que el colaborador se sienta involucrado en la solución del problema y no asuma una posición pasiva, luego no te culpe como líder o culpe al compañero de trabajo, sino esto lo vamos a solucionar entre todos, ¿sí? Donde podamos hacer una lluvia de ideas, donde ranqueemos las ideas, donde miremos qué estrategias vamos a implementar, cómo las vamos a implementar, cuándo, dónde, etc., etc., y podamos monitorear esa solución a ese problema, ¿sí? Entonces, eh, también obviamente es muy importante tener un marco desde cultura organizacional, qué está permitido y qué no está permitido en la organización, si hubo una falta grave o no, cuáles son los valores de la organización. Todo eso tú lo puedes poner como marco a la hora de hacer tu reunión. Cultura organizacional, pero también en el marco de lo que está permitido y no está permitido desde una comunicación asertiva, ¿sí? Porque lo que tú dices, tú vas a quedar en la mitad, Gonzalo, ¿sí? Y ese no es el objetivo, y estás tratando con personas adultas, con personas que pueden expresar, ¿cierto? Pero fundamental ahí, cifras, hechos, datos y acuerdos claros y consecuencias claras. ¿Qué pasa si esto que estamos haciendo no se cumple? No desde la amenaza, no, ni desde el miedo, pero sí anticiparnos, ¿cierto? En qué podría pasar. ¿Sí? ¿Respondí a tu pregunta, Gonzalo?
Y muchas gracias. Bueno, perfecto, doctora. De esta manera, entonces pasamos a la última pregunta que es del ingeniero Freddy Ariza y nos indica, ¿cómo puedo manejar la comunicación agresiva en un entorno de trabajo si no soy el líder? Ok, pero es una persona con la cual te comunicas permanentemente, em, es un compañero, es tu líder, probablemente, pues entiendo que estamos en un escenario donde probablemente quieres guardar cierto tema de confidencialidad, o sea, no hay rollo, pero dame un poquito más de, como un ejemplo más específico para entender y responderte un poco mejor. Perfecto, ingeniero Freddy en este momento tiene habilitado el micrófono para que pueda responder a la inquietud de la doctora. Hola Freddy, te escucho. Perfecto, el ingeniero Freddy nos escribe en el chat, no es un ejemplo si no soy el líder. O sea, no es un ejemplo si no soy el líder, o sea, no es el líder como tal, pero se presenta esa situación de comunicación agresiva en su entorno, pues, laboral. Bueno, entonces ahí recojo un poco lo que les había mencionado, ¿sí? Entonces es entrar a revisar, ¿no? Desde lo que tú eres como persona, tu propósito de vida, fortalezas, competencias, saberes, etcétera, etcétera, todo lo que ya hemos hablado. Eh, ¿Tú estás dispuesto a seguir trabajando en un entorno agresivo? Esa es la primera pregunta. Si todo tu entorno, cultura organizacional es agresiva o si solamente es una persona o si es un área en particular o si son personas específicas las que están teniendo una comunicación agresiva contigo, ¿sí? Entonces lo primero es, o la invitación que te quiero dar es, Freddy, ¿has establecido límites? ¿Has logrado plantear sobre la mesa cómo te estás sintiendo y eso es cómo está impactando los resultados? Entonces lo primero que tenemos que hacer es, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Sí? ¿Qué estilo de comunicación giras la cámara? ¿Qué estilo de comunicación estoy teniendo yo con ese tipo de personas o con ese tipo de entornos? ¿Estoy teniendo una comunicación agresiva, pasiva, pasivo-agresiva o asertiva? ¿Sí? Giro la cámara. ¿Cuál es mi estilo de comunicación? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo está siendo mi comportamiento? Entonces, lo primero es que nos revisemos a nosotros mismos, ¿sí? Y a partir de ahí, ¿qué has hecho o qué podrías hacer para entablar una conversación y unos acuerdos con la persona, personas, área o entorno, ¿sí? En el cual estás expuesto a ese tipo de comunicación, ¿sí? Entonces, ya vimos que una persona que se comunica agresivamente, naturalmente o regularmente, no escucha, ¿cierto? Pero también es entrar a revisar hasta dónde podrías llegar a proponer una conversación, hacer unos acuerdos, establecer unos límites o también revisar a nivel organizacional cuál sería el conducto regular o si lo puedes escalar con el área de talento humano. Entonces, primero, te revisas tú. Dos, qué has hecho hasta el momento, si te ha funcionado o no. Tres, qué tipo de acciones puedes empezar a implementar. Lo haces efectivamente y empiezas a monitorear resultados, ¿sí? Pero si no, pues mi recomendación nuevamente, Freddy, si lo puedes escalar con otra área, área de bienestar, podrían tal vez ayudarte, ¿sí? Y pues si es una comunicación agresiva que tú tienes que, voy a utilizar una palabra que no es tan chévere, pero creo que es real y es que tienes que soportar todo el tiempo, pues ahí también entraría a jugar un papel importante de cómo te sientes tú a nivel mental, emocional, ¿sí? Porque pues, no sé, no estoy permitiendo la comunicación agresiva, pero si tal vez es una persona con la que yo me reúno cada 3 meses en una reunión de una hora y bueno, ya conozco, tiene ese estilo, pero pues no me afecta emocionalmente y de manera significativa, insisto, no estoy respaldando la comunicación agresiva, ¿no? Pero pues también hay situaciones de situaciones, ¿sí? Pero si es algo permanente, recurrente, sostenido en el tiempo, revísalo, Freddy, ¿sí? Bueno, perfecto, doctora. Ya No sé entonces de si esta manera respondí. culminamos.
Ok, respondió a tu pregunta, Freddy. Sí, señora, escribió en el chat, listo, muchas gracias, el ingeniero Freddy. Bueno, doctor, entonces como tal le queremos agradecer por su valioso tiempo, por toda la información y la explicación suministrada. Nos gustaría saber si es posible nos pueda compartir el material expuesto. Claro, claro, Valentina, con mucho gusto. Claro que sí. Me alegra mucho haber estado con ustedes. Muchas gracias por este espacio. Sé que el tiempo es súper cortico para poder hablar de comunicación. Nos quedaríamos muchas horas, ¿cierto? Pero bueno, espero haberles dejado un mensaje importante desde su rol como líder, pero también claramente para su vida y las diferentes áreas que hacen parte de estas esferas humanas. ¿Mm? Así es, doctora, muchas gracias a todos los participantes. Agradecemos su asistencia. Sus correos electrónicos llegará una encuesta para que puedan evaluar la experiencia del día de hoy en esta conferencia. Por último, queremos invitarlos a disfrutar de uno de los beneficios que tienen al ser afiliados de ASIEM, y es nuestra nueva plataforma de búsqueda de empleo SIL, en donde diferentes empresas del sector de la ingeniería publican ofertas exclusivas para nuestros ingenieros a través de la plataforma. Para mayor información la pueden consultar en nuestro portal web www.acien.org en la sección Servicios al Ingeniero, botón Centro de Información Laboral. Bueno, muchas gracias nuevamente, doctora, y esperamos próximamente volver a contar con su compañía. De esta manera damos por finalizada la sesión y para todos feliz resto de día. Muchas gracias, Valentina. Un abrazo, que estén bien. Gracias igualmente para todos.